César Sanguinetti. Diez de la mañana con 8 minutos. Este domingo 23 de julio hay elecciones en España y una uruguaya se vuelve a presentar como candidata al Senado. Ana María Zurra, congresista que nació en Montevideo en 1952, está radicada en Barcelona desde 1999 y buscará renovar su banca en tierras catalanas. Y hasta allá nos vamos para conversar con ella. Bienvenida a Punto de Encuentro, Ana, ¿cómo te va? Hola, muy bien, muchas gracias, buenos días, acá son buenas tardes. Bueno. Buenas tardes entonces. Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué meta hoy, qué meta tiene hoy tu partido político, que es la Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Cuál es el objetivo en estas elecciones? Bueno, el objetivo es ganar en Cataluña porque somos los únicos defensores de los trabajadores y de la población, de la ciudadanía de Cataluña, frente a lo que se pueda venir en el Reino de Madrid, ¿no? Somos los únicos que defendemos nuestra tierra aquí. Y Ana, ¿sigue siendo posible hoy, en 2023, la independencia catalana o están un poco resignados con esa consigna? No, a ver, no es cuestión de resignación o no. Cataluña es una nación sin Estado. Siempre cuando hay una nación sin Estado se pide la autodeterminación de ese pueblo. Cataluña es diferente al resto de España, fue invadida por la corona de los Borbones hace 300 años y lo que quieren es su independencia porque son diferentes, hablan una lengua diferente, tienen cultura diferente, es otra cosa. Claro, lo están reclamando hace muchos años esto, incluso hasta con el voto popular también. Pero ¿qué tiene que ocurrir en España para que se cristalice esa independencia, para que sea el Estado catalán? A ver, lo que tiene que ocurrir es en Cataluña que la gente entienda de una vez por todas que hay que luchar todos juntos por la independencia como nación. Y los gobiernos, o sea, primero tener fuerza aquí y segundo que los gobiernos de España entiendan de que somos diferentes y que nuestra gente tendría que decidir ella misma qué futuro quiere, si seguir anexada a ese Estado o hacerse una república independiente. Lo de república, yo creo que hay mucha gente en España que lo acepta porque nadie quiere estar en una monarquía institucional como la que hay ahora. Lo de que nos separemos ahí, o sea, que seamos independientes, eso ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, nosotros luchamos por eso porque es nuestro futuro. Toda nación quiere un Estado propio. ¿Y hoy por hoy no tienen mayoría en la ciudadanía catalana o no? Nunca se ha hecho ningún referéndum, más los que hemos hecho nosotros, para contar. Nosotros lo que queremos es contarnos. Siempre quisimos contarnos, saber cuánta gente aquí piensa lo mismo. Lo que pasa que a veces se extrapolan las elecciones. Por ejemplo, ahora vienen unas elecciones a Madrid, ¿no? Al Estado, a las Cortes, como se dice. Y entonces ellos suman los votos de los partidos que son abiertamente independentistas y dicen tienen tanto por ciento. Pero hay gente en Cataluña que vota al Partido Socialista Catalán, que no está por la independencia, pero que es independentista. Claro. O hay gente que vota otros grupos y que son. O hay gente que no vota y son. O sea, nunca se ha hecho el cuento. Cuando dicen son minoría o son mayoría, y yo les digo, ¿y tú cómo sabes? Si nunca nos hemos contado, ni nos han contado nadie. Entonces ahí es donde empieza el primer error, decir que no somos mayoría. Eso no lo sabemos. Ana, Por eso pedimos una autodeterminación. Nosotros no queremos hacer algo por la fuerza. Queremos que la gente mayoritariamente en Cataluña decida algo. Por eso hay que votar. Sí. Eso es lo que pedimos, que se vote y se cuente. Hoy el líder de tu partido sigue siendo Oriol Junqueras, ¿verdad? ¿Él ha tenido un rol importante en esta campaña? ¿Qué hizo? Bueno, hoy acabo de venir de un input de campaña que hicimos justamente en el lugar más emblemático de Cataluña, que es donde están las 4 torres, que significan las 4 barras de nuestra nación, y por eso la bandera nuestra tiene 4 franjas rojas. Y él estaba ahí, fue el que dio la conferencia de prensa, ¿no? Él sigue siendo presidente, a pesar de que estuvo 4 años preso por habernos permitido votar. Y luego lo indultaron. Está inhabilitado para presentarse a cualquier cargo, está inhabilitado. Claro, fue indultado, pero está proscripto, no puede ser candidato en las elecciones, ahí va.
Claro, exacto. Sí, Ajá. sí, está inhabilitado, entonces no puede presentarse. Si se presentara, pero ganaría lejísimo, eso estamos seguros nosotros. Por eso Ajá. le impiden presentarse. Si renovás tu banca en el Senado, ¿por quiénes vas a luchar ahí? Bueno, yo lucho siempre por los trabajadores, por las mujeres, por los trabajadores todos, hombres, mujeres, inmigrantes y autóctonos, ¿no? Porque las leyes para los trabajadores somos una sola clase obrera, no se puede dividir, pero también hay medidas para la inmigración que yo defiendo, que son con respecto a la residencia y a todo lo que la ley de extranjería, que es estatal, por eso hay que ir a Madrid a combatirla, nos impide tener residencia normalmente, como en cualquier país democrático, que después de 3 meses de turista, si tú te quieres quedar, te permiten trabajar y te dan una documentación para que puedas conseguir un trabajo, alquilar una vivienda y abrir una cuenta bancaria. ¿Y Eso cómo aquí hacen ahora, Ana? ¿Cuál es la realidad de las personas que van para Cataluña y que no tienen esa posibilidad y que tienen que trabajar para poder mantenerse? tienen que esperar 3 años mínimo, digo mínimo porque nunca son 3 años, siempre son más, sin residencia y trabajando en negro, lo cual lo hace presa de los patrones que te pagan cualquier cosa, te echan, no te pagan nada, en fin, estás en una situación muy precaria, Y muy y precaria. para Yo alquilar, pasé 4 años y medio sin papeles, yo. Mirá, 4 años y Pero medio. yo tuve suerte porque yo en Uruguay era juez de básquetbol y Exacto. cuando vine acá asumí esa profesión aquí y Y que fue no lo se primero que hiciste, necesitaba ¿no? Ser árbitra. mucho, Lo primero que hiciste en el ¿eh? 99, tu primer trabajo ahí fue ser árbitra de básquetbol. Yo justo más Bueno, adelante te iba a preguntar sobre eso para recordar un poco, pero volviendo a lo que es la actualidad y las elecciones, ya vamos a hablar un poco de tu vida acá en vale. Uruguay y de tu llegada a España y a Barcelona. Sí, Quiero entender algo del sistema parlamentario español. Este domingo sí, porque es diferente, ¿eh? Es muy diferente allá. sí, Ujú. se van a elegir este domingo 350 cargos de diputados y Mm, 208 senadores de los sí. 265 que existen. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salen los 57 senadores que no serán elegidos este domingo? Los que no son, o sea, a ver, es complicado. El Senado es una cámara territorial, no está por encima de los de diputados. Ajá. Por eso lo más importante son diputados y en diputado por eso están las grandes cabezas de los líderes de los partidos en diputados. Ah, Claro, los mirá. El diputados Senado forman el gobierno, digamos. es una cámara territorial, es decir, se encarga de discutir ahí todos los temas que tienen que ver con el Estado y los territorios, es decir, las carreteras, los trenes, las rotondas que se hacen, o sea, con todo lo que el dinero va directamente del Estado a infraestructuras de los territorios, Ajá. ¿no? Eso es un tema. Pero además tiene, ahí donde viene la confusión, es una cámara de segunda lectura de las leyes que se hacen en el Congreso. Es decir, una ley se aprueba en el Congreso, pero no queda promulgada hasta que no se discuta en el Senado y se apruebe en el Senado. Y las mayorías son diferentes en el Senado. Porque, por ejemplo, para elegir senadores, eh, ahora nos presentamos en la provincia de Barcelona, que es donde yo me presento. La otra vez eran 42, ahora se presentan 26. De esos 26, solo 4 serán senadores, los que tengan más votos. Y se vota individualmente. Te dan una plancha con los 26 de cada partido. Evidentemente, cada partido envía por correo a la gente en su casa con las 3 cruces en los 3 que propone cada partido, ¿no? Sí. Pero tú puedes elegir 3 de diferentes partidos. Ahí Entonces, va. tú votas a la persona. Eso es Podés lo Mira. votar lindo del. cruzado a la persona. Claro. Ahí va, bien. Claro, que votas a la persona y no importa en qué ubicación la puso el partido, si la puso primero, segundo, tercero, Mirá. tú pones una cruz aquí, hay gente, por ejemplo, que vota solo mujeres de este partido, mujeres del otro, o yo qué sé, la gente que conoces. Entonces la campaña termina siendo demasiado individual también, ¿no? Cada uno hace la suya en un momento. Bueno, porque te votan a vos. Claro. Y hay gente, por ejemplo, el diputado, que se vota una plancha que de frente no saldría de diputado si fuera así, porque Claro. la gente Sí, sí. va Y en hay, la plancha y entra, pero. y hay la muchos gente no. latinos. ¿Cuántos latinoamericanos como No. vos están en diputados y en senadores? Ninguno, éramos una brasileña en el Congreso por mi partido y yo en el Senado. Mirá. Y un compañero de la India también en el Senado. Éramos 3 inmigrantes, los únicos partidos que tenían inmigrantes, el único partido somos nosotros, Muy porque poquito. acá
en Cataluña somos parte de la sociedad, nos consideran parte y estamos en los lugares donde tenemos que estar, en todos lados. Para entenderlo de alguna manera, a nivel nacional, o sea, ¿qué paraguas está por encima de ustedes hoy por hoy? ¿Existe, se identifican con algún partido a nivel nacional? No, a nivel nacional no, pero sí tenemos amigos, como por ejemplo los independentistas del País Vasco, que son EH Bildu, y los del BNG, que es en Galicia también, pero el Galicia es un partido un poco más chico. El EH Bildu son mucho más importantes y en las últimas municipales han ganado muchísimo más. ¿Y tú cuando a la hora de votar vas y votas para un presidente de España o no? ¿O por ideología ni siquiera lo haces? Depende. La mayoría de las veces nosotros votamos en blanco, pues no estamos de acuerdo ni con el PP ni con el PSOE. Entonces, no, de hecho no están de acuerdo con que haya una España que los represente, básicamente. Claro, no, porque después lo importante es que nosotros saquemos muchos diputados y podamos negociar con el que sea, porque antes este país estaba muy acostumbrado a ganar mayoría absoluta. O ganaba el PP o ganaba el PSOE y gobernaban y hacían lo que querían. La pasada fue la primera legislatura en que ninguno de los dos tenía mayoría y el PSOE tuvo obligación de juntarse con Podemos, pero además de juntarse con Podemos, necesitaba los votos nuestros y de los vascos para poder sacar lo que quisieran. Entonces nosotros ahí era donde los obligábamos a que fueran más hacia la izquierda de lo que ellos son, ¿no? En el último debate, el representante de Vox le dijo justamente eso a Sánchez, ¿no? Usted se unió con los independentistas catalanes. No se unió y ni hizo gobierno con nosotros. Nosotros apoyábamos la medida que estábamos de acuerdo, que es otra cosa. Gobernar es gobernó con Podemos nada más. La responsabilidad del gobierno es de ellos dos. Pero lo acusó de eso. Estamos al gobierno de Sánchez. Nosotros, cada vez que venía una ley, intentábamos que fuera más a la izquierda, si no, no la apoyábamos y sin nuestros votos no salía. Entonces tenían que ceder en muchas cosas y han cedido muchas cosas. Nuestros representantes, por ejemplo, estaban en la cárcel por una ley antidemocrática que había en la ley de justicia que hacía que estuvieran, solamente por haber decidido poner las urnas, que estuvieran presos, por ejemplo. Nosotros hemos sacado la palabra, la sedición, que era una palabra en el Código Penal que te hacía ir preso, y entonces con eso nuestros compañeros hoy están en su casa. A pesar de estar inhabilitados, viven en su casa, no están en la cárcel. Ana, se lo arrancamos al Partido Socialista, si no, no le votábamos ninguna otra ley. Se lo arrancaron al Partido Socialista. Claro. Ana, antes de retroceder en el tiempo y conocer más de tu historia en Uruguay, una sobre actualidad, y te la voy a hacer como si fueses una politóloga, digamos, por más que no lo sos. ¿Quién es, de los candidatos a presidente del gobierno, quién es el gran favorito este domingo? Mira, yo no creo mucho en las encuestas porque las encuestas las hacen politizadas, o sea, según quien paga la encuesta es la que sale. Pueden salir dos, o el del PP o el del PSOE, como siempre. Esos dos son los partidos mayoritarios, pero son mayoritarios también, por ejemplo, en el Senado, porque los votos, por ejemplo, a mí me tiene que votar muchísima gente en Barcelona. Yo he sacado 711.000 votos la vez pasada, que es mucho voto. Hay senadores hay lugares que en la provincia no hay 700.000 votantes, hay 100.000 votantes, o sea que el que sale senador ahí, los 4 que salgan de ahí, van a tener mucho menos votos que yo, por ejemplo, que salí segunda en la provincia con 711.000. Entonces es una ley electoral que está muy mal hecha. Lo mismo los diputados. Nosotros tenemos tantos diputados por Cataluña y como somos un partido que solo se presenta en Cataluña, no podemos llegar hasta un máximo de diputados. Que el PP y el PSOE, por ejemplo, sacan en lugares que no hay nada y tienen por lo menos 20 diputados cada uno que son gratis, digamos, sin voto. Porque no es no es por cantidad de gente como en nuestro país eso, por eso ahí también es diferente. No es que seamos menores, sino que nuestros diputados tienen mucho más votos que otros diputados. A nivel nacional igual ninguno va a alcanzar la mayoría para formar gobierno, por lo que se está diciendo. La electoral está hecha para que ganen PP o PSOE. Pero van a tener que unirse, o con Sumar del lado del PSOE o con Vox del lado del PP. Absoluta. Los dos van a tener que elegir con quién gobernar, gobernar o a quién pedirles el voto. Vos podés pedir el voto
que se abstengan, por ejemplo, en la elección y ellos ganen, o formar parte del gobierno. Son dos formas de cómo se lleve esa negociación, ¿no? Eso quiere decir que No. Perdón, pero eso quiere decir que el presidente no sale el domingo entonces. ¿Va a ser el lunes o martes? No, nunca sale el domingo, Sí, sale sí. el domingo. Bien. Porque los presidentes no lo elige la gente no vota a un presidente, Claro. la gente vota a una lista de diputados. Ahí va. Luego los diputados se juntan y la primera reunión va a ser el 16 de agosto, se para votar en primera instancia, entonces cada uno ahí vota el suyo. Pero ¿vale? sí, vamos a saber las mayorías ahí. Entonces ahí ninguno saca mayoría absoluta, entonces se vuelve a votar otra vez y ahí es donde viene la negociación. Bien. Pero más o menos acorde a lo que salga, vamos a conocer quién va a ser. Va a haber una proyección ahí, va. Claro. Sí. Una pregunta. Sumar hoy, que está supuestamente más a la izquierda que el PSOE, dentro de Sumar, Unidas Podemos, todo aquello que aquel movimiento de Iglesia, ¿quedó dentro o está por fuera? Quedó dentro, pero Sumar hizo una cosa muy mal, que fue prohibir a dos que ahora son ministras, dos mujeres que ahora son ministras y que han hecho leyes muy importantes y que han sido machacadas por la derecha, en que no participaran en las listas. Les prohibió que son Irene Montero y Ione Belarra. Esas dos, que son muy buenas, y que la derecha les da con un caño, Sumar, Yolanda Díaz le dijo que no se presentaran. ¿Por qué? Que no, y porque ella está muy con el Partido Socialista y por supuesto el Partido Socialista está muy con la derecha. Irene Montero es la esposa de Iglesias, Nadie quiere que estas dos mujeres que son patria o muerte, como decimos nosotros, estén ahí, porque claro, se les viene la noche, ¿no? Porque son muy principistas, muy de izquierdas. Irene Montero es la esposa de Iglesias, ¿no? Por eso Sumar va a sacar mucho menos votos, por lo menos acá en Cataluña. Bien. Va a sacar menos votos por esa cuestión, ¿no? Porque la gente las quiere a ellas dos. Son buenas. No, disculpame que no me escuché, quería confirmar. ¿Irene Sí. Montero es la que es esposa de Iglesias? Sí. Sí, pero es una mujer y vale por lo que vale. No, ella. lo tengo claro. Es mejor que Pablo Iglesias. No. Por eso yo no digo es la esposa, no. Pablo Iglesias es el marido de ella. Ok, pero para vos, claro, pero está bien, pero pregunto, bien. pero Irene Montero se hizo conocida en la política cuando era, yo no sé ni siquiera si sigue siendo la esposa de Iglesias, pero se hizo conocida en la política en su momento por ser esposa de Iglesias, ¿verdad? ¿O no? ¿O ya de antes era una...? Por lo que valía ella, porque era una dirigente estudiantil, dirigente de las juventudes, y cuando llegó al Congreso, que fue la primera vez que yo fui al Congreso, ella también entró y Pablo también, ella era 10.000 veces mejor que Pablo Iglesias. Mirá. Lo que pasa que la prensa le hacía notas a él, pero en los discursos ella le daba 10.000 vueltas. Ajá. Bueno, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Vamos a tu adolescencia y tu juventud, ahí a fines de los 60 y principios de los 70. ¿Qué recordás, Ana, de tu paso por el Movimiento de Liberación Nacional, por el MLN acá en Uruguay? Bueno, yo desde antes, incluso desde el año 68, estaba en el liceo y me movía con los estudiantes. Fui dirigente estudiantil del Liceo Rodó y estuve en la creación del Frente Estudiantil Revolucionario, que se creó entre el 68 y el 69. Entonces ahí luchábamos por el boleto, empezamos, después vino la movilización del 69, donde unió a obreros y a estudiantes. Y luego, bueno, el movimiento mismo, que tuvo una posición muy a la izquierda cuando la invasión de Checoslovaquia, porque nosotros decíamos que el socialismo se defendía con socialismo y no con tanques, y entonces creamos unas juventudes uruguayas muy, digamos, muy revolucionarias y muy de acuerdo a una posición de socialismo puro y bueno, digamos, que no existió en ningún lado, desgraciadamente. Y entonces eso nos hizo entrar a lo que se estaba conformando, que era el Movimiento de Liberación Nacional Tupamar. Pero yo nunca dejé de participar en el frente de masa, como decíamos nosotros, porque ahí uno le toma el pulso a la gente, ¿no? Y siempre estuve de acuerdo con lo que el pueblo uruguayo, y en ese momento el pueblo uruguayo, junto con otros países de América Latina, o sea, gente de América Latina, estábamos influenciados por la Revolución Cubana, el Che Guevara, que había dicho de crear 2, 3, muchos Vietnam, que esa era la consigna para liberarnos como continente, ¿no? Y bueno, y por eso yo agarré las armas en ese momento, porque estaba de acuerdo con esta filosofía. Bueno, justo te iba a preguntar si te había tocado agarrar las armas en alguna operación. Sí, lo hiciste. Bueno, sí, pero bueno, esas cosas pasan porque todo el mundo que está... Sí. ¿Y estuviste detenida o no? No, porque justamente yo mantenía muy bien los criterios de seguridad y gracias a un compañero que cayó preso, y yo dije, y conocía mi local,
no iba a cantar y no cantó, que es Mirá. el Marcelo Stefanel Galviati. Marcelo Stefanel, obvio. Claro. Gracias a Marcelo, yo me fui de mi casa porque yo sabía que no iba a decir nada, pero bueno, tuve que ir igual. Y en ese momento me cantó otra persona que yo no tenía ni idea que estaba adentro y que me conocía y sabía que yo estaba. Y por eso me salvé 2 veces gracias a Marcelo, porque no me cantó y porque gracias a que estaba borrada por él, me salvé, entonces me pude ir al exilio. Ajá, bien. Y desde el exilio, Ana María, ¿qué tipo de contacto pudiste tener con otros compañeros tupamaros durante la dictadura militar? Bueno, en Chile, bueno, el MLN durante la dictadura militar prácticamente se deshizo, porque quedaba la gente que estaba presa nomás y los que estábamos fuera. Y de ahí fuera, cuando llegamos, por ejemplo, a Chile, mucha gente decía, ¿Chile fue el primer lugar a donde que... fuiste, Ana? Sí, claro, porque era mi país, Chile, el continente, nuestro continente. Era el único lugar con democracia en ese momento. Había dictaduras militares en todos lados, menos en Chile, que había ascendido Allende con su vía chilena al socialismo, que yo no compartía, pero que fue importante porque me hizo ver un montón de cosas muy interesantes. El proceso de Chile fue muy interesante. Y ahí yo dije, acá estoy en Chile, tengo que militar con los chilenos, no voy a... Pero mantenías contacto por carta o por teléfono con otros tupamaros uruguayos. No, incluso militaba ahí también, sí. Salimos juntos. Eso es una política de raza, no te puedes quedar tranquila en ningún lado donde vas. No, pues bueno, porque la justicia, yo no banco las injusticias. Allí donde haya una injusticia y yo pueda tener fuerza para luchar en contra, voy a defender, por supuesto. Y estuviste por muchos lugares. Sí. Estuviste por muchos lugares. Después, en 1985, cuando regresó la democracia a nuestro país, vos volviste. Volviste enseguida. ¿Pensaste que era un regreso definitivo al país ese? Sí, era un definitivo. Mira, yo justo estaba estudiando servicio social en Francia y me recibí en junio. En marzo vino la amnistía, que yo podía entrar. En junio me recibí y yo trabajaba en un sindicato de los ferroviarios de París Norte, que tenían sus elecciones el 10 de octubre. Dije, bueno, me quedo con ustedes hasta las elecciones y me voy el 15 de octubre, me voy para Uruguay. Y me fui para Uruguay, llegué el 16 de octubre y yo empezaba a quedar. El problema es que mi hijo, claro, su padre se quedó en Francia, él iba y venía. Y al final ¿Tu hijo dónde había nacido? Perdón que te corte. Nació en Bélgica. En Bélgica. Como dice él, fue hecho en Chile, pasó por Panamá, nació en Bélgica y vivió en Francia. Sí, de todo. Pero es uruguayo. Ahí va. ¿Y entonces qué pasó? Querías quedarte para siempre en Uruguay, pero tu hijo que se quería quedar en Europa. Se fue, después de muchas vueltas que dio, se vino a vivir a Barcelona con su compañera en el 98. Y yo no me vine en el 99, no. Desde el 98 que yo vengo aquí todos los años. Pero recién me vine a residir en el 2005. Porque bien. El 2004 me nació mi nieto. Yo a mi hijo lo venía a ver todos los años. Me cogía mis vacaciones allí en Uruguay, que trabajaba en el Liceo Francés, y en todo enero teníamos licencia. Yo venía una semanita antes por las fiestas y me quedaba todo el mes de enero con mi hijo y me volvía. Pero cuando me nació mi nieto dije, yo no puedo, este niño no puede pasar sin abuelos. Exacto. Y estábamos todos en diferentes países, así que digo, yo me... Qué gran gesto, Ana, de cambiar la vida, ¿no? Porque es tal cual eso. Y Ana... Y sin papeles, nada, porque nada. ¿No? Y ahí 4 años. Si yo me revolví en cualquier lugar... Llegaste también. sin papel, pero antes de tu llegada a Barcelona, en los años de democracia que estuviste acá, ¿no? En Uruguay, a partir del 85, toda esa parte final del siglo XX, ¿hiciste política partidaria por el Frente Amplio acá? Hice política, sí, pero de base, porque me vinieron a buscar para ser diputada del MPP, pero yo no, porque éramos a ser los más votados, sobre todo cuando estaba Mujica, pero no teníamos mucha organización, pero yo no, porque yo no pensaba que por ese lado íbamos a hacer muchas cosas. Entonces dije, yo los voto, participo, estaba en mi comité de base, todo lo demás, pero yo trabajaba con la gente, nunca quise tener ninguna responsabilidad. Bien. Me parecía que era mentirle a la gente, no sé. Bueno, ahora vamos con el baloncesto. Sos entrenadora y árbitra de básquetbol, como nos adelantabas hace un rato. ¿Cuál de las dos funciones te gusta más? ¿Dirigir o arbitrar? Bueno, las dos me gustan, pero yo el origen fue que cuando yo volví a Uruguay, yo jugué siempre al básquetbol desde Uruguay, que juega al básquetbol, me encanta, es un deporte precioso. ¿Dónde jugabas? Primero empecé en Neptuno, porque yo soy de Atenas, pero Atenas no tenía básquetbol femenino, así que cuando fui al liceo
Rodó a practicar en el Neptuno, me dijeron, las que quieren voleibol para acá, yo voleibol jugaba en el Atenas, las que quieren básquetbol para allá, me tiré de cabeza al básquetbol, y ahí me invitaron a jugar al Neptuno, que era muy caro en aquel momento, pero me daban una beca para jugar ahí, y bueno, y ahí me encantó, me fascinó, y seguí jugando siempre. Jugué en Francia, en Chile no jugué porque estaba embarazada, pero en Francia llegué a jugar en el equipo de mi barrio y todo. Entonces cuando volví, yo me volví como asistente social, yo quiero hacer un trabajo social con las mujeres y los adolescentes en mi barrio, y entonces me dijeron, bueno, venía a hacer voleibol. No, yo hago básquetbol, y ahí pude hacer que la Atenas tuviera básquetbol femenino, y mi ficha terminó en el Atenas como yo quería. Además laburaste por esos tiempos... Perdón. Mirá, yo digo, tengo que hacer un curso de entrenador, pero no se abría porque el último año de la dictadura no había terminado y lo tenían que terminar. Entonces me hicieron un curso de árbitro en la Federación de Básquetbol. Y bueno, voy a aprender las reglas. Digo, todo entrenador tiene que conocer las reglas. Sí. Y usa yo, porque la mayoría no lo conoce. Pero bueno, me fui. ¿Y qué pasó? Me pongo a hacer las cosas y me gustó, ¿no? Pero bueno, nos daban partidos de las formativas, todo bien. Pero cuando vinieron los partidos de hombre, a mí no me daban porque era mujer. Entonces me enfadé muchísimo y digo, ¿cómo? A ver, o me hacen un papel diciendo que por ser mujer yo no puedo arbitrar y les hacía un juicio que mamá mía, o me dejan, ¿viste? Entonces me dejaron, sí, pero me mandaron la primera semana a hacer reserva de tercera y reserva de cuarta a cualquier parte de Montevideo, era en el Agapito, en donde el diablo... Los lugares más lejanos. Abandonara. ¿Fuiste la primera árbitra mujer de básquetbol entonces, en Uruguay? No fui la primera, ya había una, María... y nosotros éramos un grupo de 4 que estábamos juntos y dijimos, mira, nos quieren que nos vayamos, no hay que irse, ahora hay que quedarse. Y me quedé. Entonces, ¿qué pasó? Debe ser bravo, Ana, porque meter resistencia está en el básquetbol, ¿eh? el machismo, ¿sabes lo que me gritaban? Anda a lavar los platos. Claro, ay, qué horror, Era un clásico. Pero es que no era un insulto lavar los platos. Obvio, claro, pero era el típico grito a una árbitra mujer por aquellos tiempos. Sí, pero entonces a mí yo me reía porque decía, esto les molesta porque yo te estoy ocupando un lugar que es de ellos. Sí, sí. Entonces digo, yo que no es de ellos, es de todos. Claro. Claro. Me acuerdo en una cancha una vez cuando me dicen, andá a lavar los platos, justo en un tiempo yo quedaba, viste que en el básquetbol quedás con el público atrás, bueno, sí. Y entonces me doy vuelta con mucha educación, le digo, mire, disculpe señor, pero en mi casa los platos los lava mi marido, y me di vuelta, bueno, le hicieron chistes. Claro, la gente se caga de la risa. Gracias a eso que haces vos, terminan bardeando al hincha que te gritó. Claro, exacto, que se dan cuenta que el que está mal es la persona que lo dice. Divino. Escuchá una cosa también sobre tu trabajo acá en Uruguay cuando retornaste. Durante un tiempo te desempeñaste como secretaria o como directora en el Liceo Francés, ¿verdad? Secretaria de secundaria, sí. Ahí va. Sí. Ahí había... Porque, cuando yo vine yo quería poner a mi hijo en la escuela pública, pero mi hijo hablaba muy bien francés, hablaba muy bien castellano, pero el lenguaje que nosotros hablábamos todos los días. Cuando yo volví a Uruguay, me empecé a encontrar con palabras que hacía 1000 años no escuchaba, pero yo sabía lo que querían decir, y mi hijo no. Entonces claro. se le vino un conflicto tremendo y pedimos a la embajada francesa que nos diera la posibilidad por lo menos de 2 años de beca, que terminara la escuela, él estaba en sexto de escuela, que terminara la escuela ahí, para poder agarrar lenguaje, ¿viste? Y entonces, fenómeno, lo hizo, y cuando me presenté a pedir la beca para mi hijo, el director me dijo, usted habla muy bien francés, yo lo escribía sobre todo muy bien, entonces me dejaron empleada ahí como funcionaria. Entonces, pues, como funcionaria tenía la beca para mi hijo. Excelente. Te salió redondo, beca y laburo. No, y papá estaba en Francia, o sea, yo quería que él estudiara universidad en Francia porque tenía todo ahí, ¿no? Para... Ana, bueno, y después cuando resolviste irte para Europa, cuando te instalaste en Barcelona, tu primer trabajo fue ser árbitra de básquetbol. ¿Cómo lo conseguiste? Sí, ¿fuiste con el currículum? Yo trabajé en la emisora que están ustedes, con Carlitos Peinado. En Universal, mira. El básquetbol, es decir, en la noche, él se instalaba en una cancha que era la cancha madre, donde transmitían todo el partido, sí. Y nosotros íbamos a otras canchas a ver otros partidos y luego le hacíamos el comentario. Cubriste, qué grande, fuiste periodista y cubriste cancha de básquetbol para Universal, mirá vos. Hice un curso de periodista deportivo en Últimas Noticias, éramos 60, 3 mujeres y quedamos 10 trabajando. De los 10 quedamos 2 mujeres, Adriana Laca, que todavía está... Sí, claro.
mi compañera de toda la vida, y yo quedé, los dos quedamos. Qué grande. Y sí, estuvo No te quedó buenísimo. nada por Entonces, hacer, ¿eh? Hacía básquetbol en O sea que Última sos- Noticia escrita, y en el 9CT ahí en Universal transmitía con Sos Gabito amiga de Pérez. mi compañero de toda la vida de Subrayado, Waltito Ferjancich. Mira, Claro, mira, claro. sí. Lo recontra Así conoce, que- que es el esposo de Adriana. Ah, el esposo de Adriana Claro. Laca, claro, exacto, sí, el Walter. Ah, bueno, claro, sí, lo conoceré. Sí, Sí. yo estuve cuando se arreglaron ellos, porque ella y estábamos en Última Noticia, oye, llévame, porque yo tenía coche, llévame a Intramuros, íbamos a Intramuros después que salíamos de la noche. Sí, Intramuro, claro. Entonces, Que se llamara va? Intramuro, ya era va a haber maravilloso. un muchacho que me voy a arreglar con él. Digo, no, yo estaba cansadísima. Yo trabajaba en el liceo, daba clase de básquetbol, hacía arbitraba partidos, hacía eso. Yo estaba fundida. Y digo, bueno, pero por vos lo voy a hacer. Y fui, y ahí se arreglaron ellos. Y después, bueno, por supuesto fui al casamiento, y hasta hoy ellos vinieron acá y estuvieron en mi casa. Mirá. Sí, Qué con los dos lindo. nenes. Qué grande. Ahora no, para cerrar lo del básquetbol, allá después en Barcelona, ¿te fue Claro, fácil, te fue porque, fácil ¿qué conseguir pasó? trabajo como árbitra? No, fue así. Cuando yo venía a ver a mi hijo, iba Sí. a la Federación Catalana. Mm. Y aprendí muchas cosas. Por ejemplo, en los minibásquetbol, en cambio, que antes se jugaba en Uruguay 4 partes y había niñitos, pobrecitos, jugaban una sola y estaban desesperados, pobrecitos. Entonces acá en Cataluña habían hecho de dividir, cortar los tiempos y hacer más partes, y que los niños jugaran más partes. Ellos no saben la cantidad de tiempo que juegan, pero sí que juegan muchas veces. Entonces yo todo eso lo llevé y cambiamos el minibásquetbol en Uruguay con esas cosas de aquí. A Cataluña aportó muchísimo en eso. Y entonces yo los conocí a todos, ¿no? Y cuando fui, que me vine a quedar, les dije, mire, necesito un trabajo, denme por lo menos para hacer la mesa en los partidos, ¿no? Que yo sé de esto. No, dice, si necesitamos árbitro. Si acá se pitaba de a un árbitro porque no alcanzan para todos los partidos. Mucha gente juega al básquetbol acá. Entonces no alcanzaban los árbitros. Y bueno, como yo tenía experiencia, me dieron ya enseguida Mirá. para Ujú. arbitrar, y pasé bárbaro porque yo arbitraba de noche, las noches. Yo vine a cuidar a mi nieto, sobre todo mientras los padres trabajaban. Entonces, claro, en la noche que estaban ellos, yo podía arbitrar, y los fines de semana que yo estaba también con el nene, entonces vivía con mi nieto y arbitraba básquet y estaba flor, estaba fenomenal. Y después historia conocida porque te volvió a picar el bichito de la política y la militancia. Claro, obvio. bueno, me llamaron, yo estaba en una asociación que unía a los inmigrantes que estaban de acuerdo con el derecho a decidir, porque decíamos, cuando se empezó a mover la cosa acá y el pueblo catalán empezó a movilizarse, nosotros dijimos, tenemos que estar adentro de esta movilización con nuestras reivindicaciones, si no, nunca nos van a escuchar. Claro. Entonces hicimos una asociación que me nombraron presidenta, no sé por qué, y entonces yo iba y decía, nosotros estamos de acuerdo con su derecho a decidir, pero nosotros también queremos derecho a decidir a tener papeles, decidir a poder votar, decidir un montón de cosas. Entonces me decía, qué bueno, como es una ley que es nacional, no era de Cataluña, no tenían ni idea los catalanes cómo era. Entonces empezamos a introducir y nos aceptaron con nuestras reivindicaciones. Y ahí empecé. Entonces, cuando en ese momento que hubo una elección a Madrid, el Junqueras, que es tiene una visión política tremenda, porque nosotros decíamos, tiene que haber siempre un emigrante, porque éramos 15% de la población, ahora somos 20%, y en el 2030 vamos a ser 25%. De cada 4 personas en Cataluña, una va a ser emigrante. Entonces, tenemos fuerza. Sí, sí. Y entonces él me me llamó y me dijo, quiero que vayas a Madrid a representar el porcentaje de población que es catalana y que contigo se siente representada. Y bueno, ahí me mandó, y yo no tenía ni idea a lo que iba ni cómo iba, pero bueno, fui. Y ahí estoy todavía, ya me gustó el hecho, bueno, y empecé a trabajar, y me gustó mucho la defensa de los más vulnerables, ¿no? De los inmigrantes, las mujeres, las empleadas del hogar, yo qué sé. Muy bien. Me vino toda el bagaje que tenía, me vino de golpe. Ya lo creo. Muy bien. Ana María Zurra, uruguaya, candidata de la Esquerra Republicana de Cataluña al Senado en las elecciones generales de España el próximo domingo. Muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, a votar, poner la cruz en mi nombre en el Senado para los que sean de la provincia de Barcelona y los están escuchando. Una última de lo que hay, si tuvieras que elegir entre Sánchez y Feijóo, ¿por qué te inclinarías que ganara? Ninguna duda. Por Sánchez, sin duda, pues se entrecortó. Dijiste por Sánchez. Sí, por Sánchez, Sí. no, Sí, ninguna duda, sí. ahí no tenemos duda. Sin que te convenza igual, No sin que te podemos convenza. tirar para la izquierda, a Feijóo jamás. Claro, a Está, Sánchez pero- lo podemos tirar para la izquierda. Dice.
Pero igual no es el que más te convence. O sea, te convence Sánchez contra Feijóo. No, a mí me convence Gabriel Rufián, que es nuestro representante, que es un crack, es un fenómeno y es un muchacho muy inteligente. Y muy mediático, Rufián también. Tiene como declaraciones muy mediáticas. Sí, es divino. Entonces, a mí me Qué convence él. apellido. Pero bueno, si sale otra cosa, veremos. Claro, yo no estoy de acuerdo con que el cuanto peor, mejor. No, cuanto peor, peor. Si llegan a subir esto con los otros, ni te cuento, porque los otros no son recién venidos. Los otros es Vox. Sí. Estuvieron siempre adentro del Partido Popular. Cuando acá decían no hay ultraderecha, sí que hay ultraderecha. Estaba dentro del Partido Popular. Se separaron cuando les convino, ¿viste? Tener dos, unos más ultra y el PP que no podía decir todo lo que dicen esto, estaba ahí, pero son lo mismo y estuvieron siempre juntos. O sea, que se va a unir, por supuesto que se va a unir si son lo mismo. Siempre estuvieron juntos. Ana Zurra, muchas gracias por estos minutos y bueno, fue un placer escucharte acá, que tu voz sonara otra vez en CX22 Universal, como era en esa época. Saludos a todos los compañeros de trabajo, a toda la gente que me conoce, porque siempre dicen que no les mando saludos, así que les mando saludos a todos. Me acuerdo mucho de ellos. Un abrazo, que muchas pase gracias. bien. Gracias. Saludos. Chao. Luego. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación. Las historias que vivís con intensidad están en Tres Cruces.